Brasil superó los 300.000 muertos por COVID-19, lo que generó un cambio de discurso radical del presidente Jair Bolsonaro, que anunció un comité para atender la crisis sanitaria y afirmó que primero es la vida, dando una aparente marcha atrás en su controvertida gestión de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encargó a la vicepresidenta Kamala Harris de dirigir las acciones para frenar la crisis humanitaria desatada por la llegada de migrantes a la frontera sur, en un momento en el que en Estados Unidos hay más de 14.000 menores de edad que han cruzado solos la frontera. Corea del Norte probó 2 misiles balísticos de corto alcance, lo que supone su segunda prueba de armas en una semana, y envía un mensaje más contundente a Seúl y Washington, que han expresado su preocupación por este lanzamiento. Los proyectiles llegaron hasta las aguas del Mar de Japón. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Brasil, que superó los 300.000 muertos en medio de una crisis sanitaria sin tregua por cuenta de la pandemia de COVID-19. Ante este panorama, el presidente Jair Bolsonaro anunció el establecimiento de un comité interinstitucional para atender la emergencia. Los nuevos datos anunciados por el Ministerio de Salud dejan a Brasil como la segunda nación más afectada en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y la primera en América Latina. Ahora Bolsonaro se ha mostrado a favor de un cambio en su política sanitaria con la finalidad de controlar el brote de coronavirus. Un cambio de tono, pues durante toda la pandemia ha sido un confeso negacionista del COVID-19 a pesar de haber sufrido la enfermedad. En su nuevo discurso y después de un año, habla de la vida en primer lugar. La vida en primer lugar. Resolvimos, entre otras cosas, que se creará una coordinación conjunta con gobernadores, así como el presidente del Senado Federal. Y es que varios estados federados en Brasil enfrentan el peor colapso sanitario de su historia. En Río de Janeiro hay casi 500 enfermos esperando una cama en el hospital. El informe es de Valeria Sacconi y Luis Urrilé. Por fuera parece un día tranquilo, pero un piso más arriba se trabaja contrarreloj para conseguir plazas en las unidades de cuidados intensivos. Estamos gestionando nuevas camas para atender la demanda. Vinicius trabaja de sol a sol para salvar vidas. Río de Janeiro suma 20.000 muertos de los 300.000 registrados en todo el país. En las últimas 2 semanas, la media de fallecidos creció un 67%. Este equipo hace la captación de plazas, identifica las camas vacías en nuestra red y las pone a disposición para los médicos reguladores. Lo que nos preocupa desde el inicio de la pandemia es que el aumento de casos sea abrupto, sea todo a la vez. Desde esta central, los enfermos más graves son enviados a hospitales como este, que es una referencia en la región. Aquí los pacientes intubados son cada vez más jóvenes. Había muchas camas vacías que se han llenado en las últimas 2 semanas. Lo que acontece muchas veces es que el paciente no consigue llegar hasta nosotros por una cuestión de vulnerabilidad familiar o social. Ellos no consiguen tener acceso a los servicios sanitarios, entonces no tenemos la noción real de los casos que están aconteciendo, porque muchos de ellos ni conseguimos tratarlos. Muchos pueden morir antes en sus casas. Otra preocupación es la posible falta de oxígeno. Esta empresa abastece los principales hospitales públicos y privados de Río. Están en contacto permanente con las autoridades sanitarias para poder satisfacer una demanda que crece cada día. Espero que no haya un colapso en Río, pero si lo hay, vamos a traer oxígeno desde otras ciudades que están mejor para darnos este apoyo. El viernes, Río de Janeiro empieza un lockdown de 10 días para intentar contener el avance de la pandemia. Para ello es necesario que los ciudadanos colaboren y que las playas queden así, desiertas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asumirá la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica hacia su país y la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte. El presidente Joe Biden hizo el anuncio y describió a Harris como la persona más cualificada para ese trabajo. En respuesta a su nombramiento, Harris reconoció que no hay duda de que existe una situación compleja y habló de la necesidad de fortalecer la frontera mientras se refuerza
refuerza la relación con los países del Triángulo Norte y se estimula la colaboración con el sector privado. La vicepresidenta acordó, entre muchas otras cosas, y lo agradezco, liderar nuestro esfuerzo diplomático y trabajar con esas naciones para aceptar a los repatriados y mejorar la aplicación de la ley de migración en sus fronteras. Debemos abordar las causas fundamentales que hacen que las personas hagan la caminata para venir aquí y espero participar en las acciones diplomáticas con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y es que el flujo de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos no se detiene. El drama de padres que se dan por vencidos y se entregan a la patrulla fronteriza atiborra los centros de atención, mientras que en los albergues para menores que viajan solos aumentan. Algunos intentan también olvidar con deporte las penas que los llevaron a huir. Sobre balsas ilegales como esta, maniobradas por contrabandistas, cientos de migrantes centroamericanos intentan cruzar el Río Grande. Buscan llegar a suelo estadounidense en el tramo conocido como Roma, en Texas. Los que tienen suerte lo logran, pero los que no se entregan a las autoridades, como ellos, que agotados y con sus pequeños a cuestas, se dieron al hambre y el frío. Tras rendirse, son trasladados a refugios como este, en donde Elmer Maldonado, un solicitante de asilo hondureño de 40 años, recuerda cómo intentó atravesar la frontera con su hijo Isaac. Él se motivó cuando él miraba un avión, quedaban tirados viéndole y así cosas. Él viene bien motivado cuando mira cositas bonitas y a veces cuando escucha un ruido tan fuerte le da miedito, ¿qué dices? Solo en la última jornada, al menos 30 hondureños como Elmer fueron guiados por un alguacil para entregarse a la patrulla fronteriza. Pero la situación más crítica la afrontan los menores no acompañados. A medida que siguen pasando desde México, los centros de atención empiezan a llegar a su capacidad máxima, en medio de esta crisis que la administración de Biden le achaca al pasado gobierno. El presidente Trump separó a más de 3.000 niños de sus padres y en 2019 tuvimos el mayor aumento en décadas. Así que hay muchas razones por las que los niños deciden migrar. Estamos enviando un mensaje muy claro: la gente debe quedarse en sus regiones. Mientras localizan a sus familias, algunos de los jóvenes que permanecen en este albergue de Carrizo Springs intentan refugiarse en el fútbol y así olvidar por momentos la violencia y la pobreza que los llevó a migrar. Corea del Norte probó este jueves 2 misiles balísticos de corto alcance en el mar de Japón, la segunda prueba de armas en una semana por parte de Kim Jong-un. Nuevos ensayos de misiles que llaman la atención. Según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, el ejército norteño lanzó 2 misiles de corto alcance en la madrugada de este jueves, algo que las resoluciones de la ONU sí castigan en el caso de Corea del Norte. Expresamos nuestra profunda preocupación por los últimos disparos de Corea del Norte de lo que parecen ser misiles balísticos de corto alcance, en medio de los diversos esfuerzos de nuestro gobierno por alcanzar pronto el objetivo de la completa desnuclearización de la península de Corea. Los proyectiles llegaron en aguas del mar de Japón, recorrieron una distancia de unos 450 kilómetros y alcanzaron una altura máxima de unos 60 kilómetros. El de este jueves es el segundo ensayo de armas que realiza el régimen en una semana tras probar 2 misiles de crucero el pasado domingo. Según expertos, esta maniobra es una señal de que Pyongyang quiere un diálogo serio con la nueva administración estadounidense de Joe Biden. Cada vez que una administración llega a Washington intentan adoptar una posición fuerte. Es una especie de táctica de negociación, así que creo que esperábamos este tipo de actitudes. El pasado enero, el líder norcoreano Kim Jong-un ya instó al nuevo gobierno de Joe Biden a proponer nuevas alternativas para poder retomar pronto las conversaciones sobre la denuclearización. Al país empobrecido y golpeado duramente por la pandemia no le interesa un enfoque paciente, sino ir elevando la tensión regional de cara a poder sentarse cuanto antes a negociar una retirada de sanciones. Hasta aquí el informativo, muy buen día.